Los ministros de la Suprema Corte en grilla desatada, eso lo sabe el presidente de la República, que hoy habló otra vez del tema, pero fue una respuesta puntual a un comentario que hizo Alberto Gelasio Pérez Dayán, el ministro que asegura que puede correr a los senadores de la República. Obviamente, eso es una barbaridad. A ver qué dicen los senadores, que tampoco han dicho nada respecto a este tema, porque están trabajando el tema relacionado en la terna de la próxima ministra de la Suprema Corte. Sin embargo, sí el presidente dijo, pues esto es una sinvergüenzada lo que han hecho estos jueces. Habló el caso de varios jueces que han hecho de las suyas. Son actos chuecos, son actos sin sentido, perjudican a la sociedad. Ya como que empieza a pasar a segundo término el tema de los 15,800 millones de pesos. No podemos permitirlo. El presidente de hecho dijo, eso no se va a permitir, ¿cómo que se van a convertir en el poder de los poderes? Anteriormente el poder de los poderes era el Ejecutivo, ahora les ha dado libertades y dicen que no hay separación de poder. ¿Cómo entenderlo? En el evento que se realiza en la Feria del Libro en Guadalajara, la FIL famosa, pues ahí Gelasio estuvo bravo, y es que debemos pues despedir a los senadores. Incompetente, no, porque sabe de lo que habla, pero creo que demasiado acelerado, demasiado politicón, grillo. El próximo año termina su periodo, creo que quiere quedar bien con Norma Piña. De hecho son el equipo que gobierna la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A lo mejor esto usted ya lo vio, pero así lo dijo en esa Feria del Libro en Guadalajara, Pérez Dayán. Muy acelerado. Integra por 7 miembros. Ante cada vacante, la ley nos establece que 90 días antes de la vacante respectiva se debe informar a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, a través de una lista, habrá de presentar las propuestas. De ellos saca una terna, elige cuál de ellos. Una vez que lo ha decidido por 2/3 partes, lo comunica al presidente de la República, y el presidente de la República puede vetarlo. La propia ley establece que el instituto funciona con 7 de sus integrantes y válidamente hasta tener 5. Tiene 7, se comunica la salida de 1, se comunica la salida de 2, viene la salida de 3, estamos frente a la inoperancia del instituto cuando se va a quedar con 4, y el Senado aún no había resuelto. Es cierto que había resuelto, vino un veto, pero este proceso no culminaba. El Instituto Nacional de Acceso a la Información promueve una controversia constitucional exigiendo que el Senado nombre al que le corresponde, lo vuelva a llevar al presidente de la República. Si éste decide vetar, ya entonces, como segunda ocasión, el Senado nombrará. Y eso es lo que tuvimos que resolver. 2 posturas perfectamente bien identificadas para resolver. ¿Quién puede decir? Se hizo todo lo posible para poder nombrar, pero después del veto ya no se logró. Otra postura en que dice, no me preocupa que lo hayas hecho, lo que me interesa es que lo culmines. Vuélvelo a organizar hasta ponerlo en resolución. Si el presidente te vuelve a vetar, nombras tú a uno de esa lista. Y si no nos cumple, dijimos la vez pasada, pues los destituimos. Se me fueron todos encima. Claro que tenemos que destituirlos, hay una responsabilidad. Sí, inicialmente comenzamos con el presidente y es Santiago, pero yo digo que iba a venir Santiago para defenderse, pero no. Entonces era la Cámara de Diputados. Claro que tenemos que hacer algo, si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? Si hemos considerado en la Corte, independientemente de las 2 posiciones que en ese momento se tenían, quien decía, es que se hizo la lista, se eligió por 2/3 partes, se comunicó al presidente, el presidente vetó, regresó, pues ya no podemos hacer nada. O frente a los que finalmente prevalecieron y dijeron, es que eso no es suficiente, tienes que nombrar. Y allá te va para que nombres. Y se nos dice, entonces tú tienes la obligación de decirme cómo me voy a poner de acuerdo para alcanzar 2/3 partes. Cuando la Constitución dice que por 2/3 partes tienes que nombrar, no está pensando que te pongas de acuerdo. Tienes que cumplirlo. ¿Cómo? A través de los acuerdos políticos que imagines, a través de cualquiera de las técnicas de conciliación que puedas encontrar.
Pero no me puedes decir que como no alcanzan las 2/3 partes, no hay nombramiento. Entonces, las instituciones, como bien lo dijo Margarita, creadas para defender derechos, para garantizar el acceso a la información, no van a funcionar solo porque no se pusieron de acuerdo. La Corte va a exigir que se nombre. Y si no se nombra, iniciará el proceso de destitución. ¿Que nos lo van a cumplir? Puede ser que no, pero la responsabilidad política, la respuesta de la sociedad frente a alguien que no cumple, debe ser contundente. No. Bueno, es un asunto ya por demás político, porque, a ver, que diga cómo puede obligar a que concilien dos proyectos de nación que son diametralmente opuestos y que no están de acuerdo, y que cuando se quisieron poner de acuerdo fue por el PAN y el entonces líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, que los vetó el presidente, con justa razón los vetó, pero no acaban de dar el kilo estos personajes porque tienen bastante, mire, el jefe, bueno, el ahora subsecretario de Seguridad, Rodríguez Bucio, exhibió a jueces que favorecieron a presuntos delincuentes, y esto ocurrió también en la mañanera. Es parte de la gran la gran inconformidad, la falta de credibilidad de la Suprema Corte, del Poder Judicial. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, exhibió este martes a 3 jueces con sus fallos que favorecieron a presuntos delincuentes. En la conferencia de prensa, Rodríguez Bucio señaló en primer lugar al juez 10º de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Jorge Antonio Medina Gaona, quien otorgó amparo a Lucía Collado, hermana de Juan Collado, quien fuera abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto y quien enfrenta procesos penales acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El juez protege a la hermana de Collado ante una posible orden de aprehensión y búsqueda y localización en su contra. Se refirió también a la juez Ana Lilia Osorno Arroyo, quien determinó que es improcedente la acción de extinción de dominio que la Fiscalía General de la República pretendía realizar contra la residencia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Luego el otro fue la juez cuarta distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, quien otorgó un amparo a Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, para frenar su extradición a Estados Unidos. Le digo, todo esto forma parte del descrédito en que se ha asumido el Poder Judicial, y que el presidente, es cierto, no le ha alcanzado el tiempo para hacer los cambios, pero respecto a todo esto que ha dicho y que ha comentado Pérez Dayán, la respuesta vino en la conferencia de prensa matutina. La propuesta de iniciativa de ley contiene además una comisión que los vigile. No solo es la elección del juez, del magistrado, ministro, la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del Poder Judicial para que esté pendiente del funcionamiento. Pero eso ya lo haría la judicatura, ¿no? Es su atribución a la judicatura, pero no la judicatura actual, que está, con todo respeto, pasmada. Congelada. ¿Conocen ustedes, por ejemplo, esto que estamos planteando? ¿Qué no le corresponde a la judicatura revisarlo? ¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel? Entonces, son finísimas personas todos. Es el castillo de la pureza el Poder Judicial. Entonces, si se pone ese ejemplo, pues la gente va a estar pendiente y va a decir, no, sí actúa con apego a la legalidad, no. La gente va a estar más pendiente. Y quiere reelegirse o ascender de juez a ministro. No, primo hermano, por ti no voto.
hacer la vida pública cada vez más pública. Transparencia. Antes ni se conocían los jueces. Era una sociedad anónima. Actuaban en la clandestinidad. Ni jueces, ni magistrados, ni ministros. Ahora es distinto. Claro, estamos empezando. Por eso es muy bueno este ejercicio. Pero hace falta seguir empujando la reforma. Este caso de elección de jueces podría ser algo similar. Bueno, es el tema que se abordó en la mañanera, parte de lo que dijo el presidente de la República, que no le alcanzó el tiempo. Y es cierto, creo que los problemas de tipo social, reconstruir el tejido social era más importante, pero no se quedan así. Estos ministros que, bueno, el ministro Pérez Dayán, que vamos a pedir que se corra a los senadores. Esperemos la respuesta del Senado de la República. Debe haber una respuesta. Como sea, si está bien lo que dice el ministro, porque también el Senado de la República, dentro de sus facultades, tiene un tema que poco se aborda y que es el juicio político, y puede ser procedente en contra de ministras y ministros, en contra de juezas y jueces. Si bien el Consejo de la Judicatura Federal se ha convertido en eso, un castillo de la pureza donde todos se dan de palmaditas y sigue la burocracia dorada, pues también es cierto que hay una situación a considerar, la acción de juicio político que pocas veces se ha utilizado. De hecho, en este sexenio la única vez que se utilizó fue con Francisco García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas. Ya sabemos en qué terminó, en nada, en la misma protección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un ex gobernador ahora, que en aquel entonces debió abandonar el puesto para enfrentar delicados temas jurídicos que pesan en su contra. Digo pesan porque sigue el proceso abierto. O sea que los jueces no cumplen su función y los ministros protegen no solamente a Cabeza de Vaca. Ya sabemos toda la lista tan larga de personajes que han desfilado por ahí con un apoyo incondicional de estas personas que son el máximo tribunal del país, pero que quedan a deber. Ni siquiera son un poder primario, son un poder terciario. El primario es el del pueblo, el segundo es el ejecutivo y el legislativo, y el terciario pues vienen siendo los que nombran los mismos senadores de la República, la Cámara de Diputados, el poder legislativo. Por eso se llama un poder terciario, y se han querido constituir en el poder de los poderes, no ante un vacío de autoridad, ante una libertad plena que les otorga el titular del Ejecutivo de ya no imponer al ministro o la ministra presidenta. Los ha dejado elegir libremente, se han dado con todo, pero están bien amalgamados en estos grupos de poder, en el sector judicial sobre todo, donde dicen, pues nos vamos a gastar el dinero de los fideicomisos, ¿cómo la ven? Le están rascando mucho, tengan cuidado, abusan. Y eso no pasa desapercibido, no solamente para el pueblo. Si creen que el presidente es buena ondita y todo, sí lo es, pero llegará el momento en que lo cansen. Llegará el momento en que más allá del tema político y del tema electoral puedan ser llamados a cuentas, y de eso, caray, yo creo que muchos mexicanos, miles, no lo exagero si digo que millones, no perdemos la esperanza de que pueda pasar en ese contexto. Ojalá y sea pronto, por el bien de todos. Ahora sí que primero el pueblo.